Pláticas de Salud con OHA es un esfuerzo del Estado de Oregon para brindar la información de salud relevante sobre el COVID-19. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Yo soy Paz García del Centro Familiar Mano a Mano. Hoy nos acompaña Denise Pisa, coordinadora de alcance regional con OHA, y la doctora Ruth Zúñiga, psicóloga y asesora de OHA para el equipo de respuesta al COVID-19. Bienvenidas. Gracias, Paz. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y Denise, ¿nos podrías compartir la información más relevante sobre los casos de COVID en Oregon, por favor? Hola, Paz, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí de nuevo y gracias a las personas que nos escuchan y por estar pendientes a nuestro programa. También gracias a ti por llevar la información a nuestras comunidades. Pues les comparto que desde el 24 de octubre del 2021 se han reportado 359,731 casos de COVID-19 en Oregon. De la semana del 18 al 24 de octubre se agregaron 7,707 casos nuevos de infección de COVID. También tuvimos una disminución del 4.1%, que vienen siendo 326 casos de la semana previa. Es la octava semana consecutiva que se ha visto que las cifras van bajando. Esto nos alegra muchísimo. También se reportó 1.7% menos pruebas de COVID y también se notó que las cifras de casos positivos fueron bajando del 7.6% al 7.4%. Hasta el 5 de septiembre, el 6.2% de los casos reportados han sido en niños menores de 10 años. Desde el 5 de septiembre se han reportado 11.2% de los casos de este grupo de edad. Entonces, como vemos, van aumentando los casos en niños más pequeños. Así es que vacunemos a nuestros hijos, a nuestros niños en cuanto sean elegibles. Aún seguimos viendo que los condados con menos personas vacunadas tienen porcentajes más altos de personas infectadas por el virus. Entonces, vamos a darles este recordatorio cada semana, pero vacúnense lo antes posible. Gracias, Denise. Esperemos que poco a poco todos hagamos de nuestra parte para que haya menos infecciones de COVID-19 en nuestro estado. Y nos puedes compartir también cómo vamos con los casos de hospitalizaciones y fallecimientos en el estado de Oregon. Claro que sí, Paz. Lamentablemente, las hospitalizaciones asociadas con COVID-19 aumentaron. Esto es por primera vez en 7 semanas y esto fue de 377 a 415. Y tristemente se reportaron 110 fallecimientos debido al COVID-19, el número más bajo de muertes de la semana del 16 al 22 de agosto de este año. Hasta la fecha, de los 350,000 casos que se han reportado en Oregon, más de 19,000 han sido hospitalizados y lamentablemente más de 4,000 han muerto. Hasta la fecha, 5 muertes de COVID-19 han sido entre personas menores de 20 años. Entonces, les mandamos nuestro más sentido pésame a todas las personas que han perdido un ser querido durante esta pandemia y esperamos que en estas fechas podamos honrar y agradecer todas las contribuciones que han dejado nuestros seres queridos. Gracias, Denise. Lamentablemente es así. Hemos tenido bastantes familias afectadas con el fallecimiento de personas y seres queridos. Sabemos que esta pandemia pues ha sido muy difícil para muchas de nuestras familias. El miedo de que te dé COVID-19 y el miedo de perder muchas cosas cuando tu salud se ve afectada pues es impactante. Y con esto hablemos sobre el tema de hoy, el COVID-19 prolongado o persistente y nuestra salud mental. Y Denise, ¿nos podrías hablar de qué es el COVID prolongado? Sí, gracias Paz por la pregunta. Pues los CDC le llaman afecciones posteriores al COVID-19. Esto quiere decir que aunque la mayoría de las personas con COVID-19 mejoran al cabo de unas semanas de haber sido o de haber estado enfermas, algunas personas tienen síntomas después de haberse contagiado con COVID-19. Y las afecciones posteriores al COVID-19 son una amplia gama de problemas de salud nuevos, recurrentes en curso
o en curso que las personas pueden sentir 4 semanas o más después de haberse infectado por primera vez con el virus. Incluso las personas que no tuvieron síntomas de COVID-19 en días o semanas antes de haberse infectado pueden sentir afecciones posteriores al COVID-19. Estas afecciones pueden presentarse como diferentes tipos y combinaciones de problemas de salud por diferentes periodos de tiempo. Entonces, las afecciones posteriores al COVID-19 también pueden conocerse como COVID-19 prolongado, COVID-19 de larga duración, COVID-19 postagudo, efectos a largo plazo de COVID-19 o COVID-19 crónico. Los CDC y expertos de todo el mundo están trabajando para obtener más información acerca de los efectos de salud a corto plazo y a largo plazo asociados con el COVID-19, también sobre quiénes lo padecen y por qué. Gracias, Denise, por esta información de verdad muy importante. ¿Y cuáles podrían ser algunos de estos síntomas nuevos o síntomas que ya están en curso en este tipo de personas padeciendo el COVID-19? Algunas personas sienten varios síntomas nuevos o permanentes que pueden durar semanas o meses después de haber sido infectadas por el virus. A diferencia de algunos de nuestros tipos de afecciones posteriores al COVID-19, que solo ocurren en personas que se enfermaron gravemente, y estos síntomas pueden manifestarse en cualquier persona que haya tenido COVID-19, incluso si la enfermedad fue leve o si no tuvieron síntomas iniciales. Entonces, las personas comúnmente notifican una combinación de los siguientes síntomas. Estos son dificultad para respirar o falta de aire, cansancio, fatiga, síntomas que empeoraron luego de hacer actividades físicas o mentales, también conocidos como malestar general, dificultad para pensar o concentrarse, a veces denominada neblina mental, tos, dolor en el pecho o en el estómago, dolor de cabeza, corazón que late rápido o muy fuerte, conocido como palpitaciones, dolor muscular o en el cuerpo, sensación de hormigueo, diarrea, problemas para dormir, fiebre, mareos o vértigo al ponerse del pie, sarpullido, cambios en el estado de ánimo, alteraciones del gusto o el olfato, cambios en Algunas personas que se enfermaron gravemente a causa de COVID-19 experimentan efectos multiorgánicos o afecciones autoinmunes durante más tiempo con síntomas que duran semanas o meses después de haber tenido el COVID-19. Gracias, Denise, por esa información. ¿Y qué pasos puede tomar nuestra comunidad para prevenir enfermarse con COVID prolongado? La mejor forma de prevenir las afecciones posteriores al COVID-19 es evitar contraer COVID-19. Para quienes son elegibles, vacunarse contra el COVID-19 lo antes posible es la mejor manera de evitar contraer COVID-19 y también puede ayudar a proteger a quienes lo rodean. Detener una pandemia exige usar todas las herramientas a nuestra disposición. Como ya lo mencioné, póngase la vacuna contra el COVID-19 tan pronto como pueda y también póngase un refuerzo o una dosis adicional si es elegible. Use un cubrebocas que cubra la nariz y la boca para protegerse y proteger a los demás. Manténganse a sana distancia de 6 pies de las personas que no viven con usted. Evite las multitudes y los espacios interiores con mala ventilación y también lávese las manos frecuentemente con agua y jabón y use desinfectante de manos si no hay agua y jabón. Muy bien, muchas gracias, Denise, por esta valiosa información que sé que es de mucha ayuda para nuestra comunidad, en especial para las personas que pues siguen teniendo secuelas después de haberse infectado de COVID-19. Y hablando de cómo esta enfermedad ha afectado nuestra salud mental, me gustaría que abordáramos algunas preguntas con nuestra psicóloga y asesora, doctora Ruth Zúñiga, que para mí se ha convertido también en la voz de la esperanza, hablando de todos estos síntomas y dándonos consejos para poder llevarlo lo mejor posible. Hola doctora, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Eh, Muchísimas gracias, Paz, de nuevo por la invitación y gracias por a toda la audiencia, a todo el público que nos escucha en este momento y que se tome su tiempo para aprender y ojalá que la información que aprendan hoy sea de ayuda y la compartan con otras personas también.
Así es, muchas gracias. Y pues vamos comenzando con las preguntas, que estamos muy atentos aquí con usted. ¿Cómo afecta a la salud mental de una persona o familia que está pasando por una infección de COVID-19? Sabemos que para todas las personas que han pasado o que están pasando una afección del COVID-19 es una experiencia difícil en general porque trae el que una persona o un familiar tenga COVID puede traer pérdidas. Muchas personas quizás a raíz de eso pierden relaciones, pierden el trabajo, algunas veces pierden su rutina. Además, es una sensación para muchos de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, cómo van a llevar esa situación difícil, cómo la enfermedad se va a sentir, porque cada persona, no sabemos a ciencia cierta, porque algunas personas se enferman más que otras. También en momentos como este, cuando ya hay una vacuna y muchas personas quizás, incluso las personas que están vacunadas se enferman, quizás van a sentir una sensación de impotencia y para los familiares, esa situación puede ser difícil también por el miedo de contagio, el miedo de no saber qué hacer o de cómo ayudar. Y todo este miedo se puede catalogar como un trauma. Lamentablemente, desde el punto de vista de salud emocional, sabemos que una de cada tres personas que experimentan COVID van a tener problemas de salud emocional y salud mental. ¿Qué quiero decir con esto? No es solamente la depresión y la ansiedad y los cambios de estado de ánimo, como nos hablaba Denise, sino también para algunas personas es la falta de memoria, la falta de enfoque, insomnios. Me comentaba una paciente el otro día que tenía muchas pesadillas y que esas pesadillas quedaron recurrentes. Por otro lado, también vemos que está esa sensación de pérdida de su salud de anteriormente. Quizás una persona era muy saludable antes de tener COVID y ahora al tener estas experiencias o estos síntomas, especialmente en relación a COVID prolongado, hace que esta persona añore aquella salud que tenía y además sienta la pérdida de esa salud y no necesariamente sepa cómo va a sobrellevar esta situación. Me parece un tema, doctora, muy importante, ya que podemos pensar que el COVID se termina cuando se termina, y sin embargo, descubriendo toda la información que nos ha dado Denise, puedo ver que pues sigue afectando y tal vez no asociamos estos síntomas con todavía haber tenido o padecido COVID-19. Y para muchas personas el tener COVID-19 o que alguien de su familia experimente COVID, pues puede ser algo muy estresante y ya que está mencionando todos los síntomas y contando que todo esto es posible, es posible que el tener COVID-19 también se pueda categorizar como un trauma. Claro que sí, justamente vemos mucha correlación o mucha similitud entre desastres naturales o guerras y experiencias traumáticas difíciles y el COVID-19. Justamente algunas cosas que lo hacen una experiencia traumática es la incertidumbre que hablábamos antes, el miedo, para algunas personas quizás es la invisibilidad y es que en nuestra comunidad existe todavía muchísimo estigma en relación al COVID y muchos quizás pasan la enfermedad y no hablan de esta situación o tienen miedo de hablar y eso los hace sentirse invisibles o no validados. Otra de las situaciones es el miedo y lo que lo hace una experiencia traumática es esa sensación de vulnerabilidad que una persona puede tener al sentirse que su vida está en peligro, que su vida está siendo amenazada o la vida de sus familiares está siendo amenazada. Y es que hay que entender que cuando se habla de trauma no es solamente la persona que está experimentando COVID, sino las personas
a su alrededor, los seres queridos, los familiares que están atestiguando lo difícil de la enfermedad y todos los retos que la enfermedad trae. Y para una persona, un familiar, especialmente que haya tenido a un ser querido en cuidados intensivos, por ejemplo, esa situación puede hacer que se haga aún incluso más difícil de sobrellevar. Y me pongo a pensar en estas personas específicamente, doctora, porque yo sé que por la naturaleza de esta pandemia, de este virus, hubo mucha separación y ya no se pudieron despedir, concretar y ya no se pudo ni siquiera volver a abrazar a esta persona que quedaba en cuidados intensivos. Entonces, cuando dice que el trauma es también no solamente para la persona que lo padece, pero para la familia en general, pues me parece bastante razonable de cuidarlo y de atenderlo como tal, como un trauma. Y doctora, ¿qué impacto a largo plazo en la salud mental experimentan las personas con COVID prolongado? Como decía Denise anteriormente, todavía hay mucho que investigar, hay mucho que no se sabe en relación al COVID prolongado y especialmente cómo afecta a algunas personas, algunas veces a personas jóvenes y es algo que para muchos quizás da miedo, pero sabemos que una de cada tres personas, estamos hablando de un grupo bastante grande, una de cada tres personas que experimentan COVID tienen problemas de salud mental. ¿Y cuáles son algunas de estas? Algunas veces es ansiedad y cuando hablamos problemas de salud mental no es simplemente una sensación por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad no es simplemente una sensación de preocupación, es una preocupación mayor, un pensamiento constante que hace que la persona ya no pueda funcionar, que ya no pueda trabajar de la misma manera que hacía, que ya no pueda tener las mismas relaciones, que afecta su funcionamiento del día a día. E igualmente sabemos de muchísimas personas que experimentan depresión y igual no es simplemente una tristeza, sino es una depresión que le llamamos depresión mayor, que es cuando ese estado de ánimo es tan difícil de llevar que hace que la persona quizás tenga problemas de memoria, de concentración, llora quizás mucho, tiene tristeza constante, incluso pueden tener pensamientos de querer quitarse la vida y todas estas dificultades o síntomas hace que la persona de nuevo no pueda funcionar, que sus síntomas se sientan que le afectan muchísimo, que le afectan día a día, que están constantemente ahí y que se sienten severos o de nuevo difíciles de manejar. También sabemos de muchísimas dificultades en problemas de memoria, problemas de enfoque y algunos problemas neurológicos, especialmente en personas, en adultos mayores, similares a lo que se vería en una persona por ejemplo, demencia. Entonces, lamentablemente, al ser una enfermedad una enfermedad que afecta los diferentes sistemas. Uno de los sistemas que afecta es el sistema neurológico y por eso es que vemos esas afecciones o esas dificultades en lo que es problemas de salud mental. Como no, doctora, me imagino que ahorita ya algunas de las personas que nos están escuchando pueden identificar algunos de los síntomas que tienen como tales de COVID-19 prolongado y qué consejos nos daría para tomar conciencia de lo que nos está pasando y implementarlos para sentirnos mejor en nuestro diario vivir. Ujú. Para los sobrevivientes del COVID, y cuando hablamos sobrevivientes del COVID, no estamos de nuevo hablando solo de las personas que experimentaron COVID o que han experimentado COVID en su cuerpo, sino también los que han experimentado COVID en su familia, en su comunidad. Es importante que tengamos en cuenta formas en que podemos ayudar a nuestra salud emocional para prevenir que nos enfermemos más y además para sanar. Entonces, algunas cosas que recomendamos en qué podemos hacer para enfrentar las dificultades emocionales que se están teniendo o que se han sufrido a raíz del COVID, lo primero es entender que no todas las experiencias son las mismas. Por lo tanto, honrar sus sentimientos y sus experiencias, entender que a veces es normal sentir miedo
que otras veces es normal sentir estrés, que otras veces es normal sentir enojo, resentimiento, culpabilidad e incluso agradecimiento. Lo otro es el tenerse muchísima paciencia. Algunas personas no pueden regresar o no van a poder regresar a sus actividades naturales como lo hacían antes o de inmediato. Y por lo tanto, tenerse paciencia y además ser autocompasivo de la misma forma como tenemos compasión de otras personas que quizás tienen una enfermedad difícil, una enfermedad crónica. Téngase compasión usted mismo también, sabiendo que la recuperación puede tomar tiempo y que como no sabemos mucho, va a haber quizás momentos en donde esa preocupación de no saber va a traer mayor incertidumbre y por eso es importante mantener consejos que hemos hablado antes sobre la salud mental o salud emocional, como respirar profundo, tomarse descansos, asegurarnos de hacer todos los días algo que nos ayude a sentirnos mejor y que nos cause gozo. Hablar con personas que hayan experimentado la enfermedad o una enfermedad similar. Hablar con personas de confianza, buscar ayuda médica si se siente preocupado también. Contar sus bendiciones es una de las cosas que hemos hablado mucho en Pues nuestros todos segmentos los de la días es importante. importancia. Sí. Ujú, muy importante. Y otra cosa, limite el tiempo en que pasa escuchando sobre las noticias sobre el COVID. Y lo último sería busque ayuda profesional si siente que sus síntomas son muy difíciles de manejar o están afectando su funcionamiento. Muchísimas gracias. Pues ahí tenemos un buen número de herramientas que podemos implementar todos los días. Doctora Ruth, le agradezco mucho por estar aquí. Es un placer escucharla como siempre. Y gracias por brindar estos consejos a nuestra comunidad. Como le decía al principio, yo la he denominado como la voz de la esperanza para nuestra comunidad por parte de OHA. Gracias por ser parte clave de cambiar la manera en que hablamos sobre nuestra salud mental y que nuestra comunidad se sienta más conectada con nuestra sanación diaria, con lo que podemos aportar diariamente. Muchas gracias, doctora. Con muchísimo gusto. Pues Denise, gracias por brindarnos también a ti este tema de alta importancia y también te damos las gracias por tu trabajo y constante apoyo para nuestra comunidad latina. Y antes de despedirnos, nos gustaría que nos dieras un mensaje final. Adelante. Gracias, Paz. Y sabes, también agradecerte a ti por tu labor en ayudarnos a llevar esta información tan importante a los hogares de nuestra comunidad y así ayudar a combatir este virus que ha cambiado todo. También le damos nuestro más profundo agradecimiento al Centro Familiar Mano a Mano, a nuestros radios en todo Oregon que nos ayudan a dar la información más relevante durante esta pandemia. Y finalmente quiero compartir una noticia bien emocionante, que es que ya se aprobó la vacuna para uso de emergencia en niños de 5 a 11 años. Las farmacias pueden vacunar a niños menores de 3 años con la vacuna de la influenza o gripe y podrán vacunar a niños pequeños de 5 años en adelante con la vacuna contra el COVID-19. Hable con el pediatra de su hijo para más información y recuerde que se puede cuidar usando diferentes capas de protección. Además de la vacuna, el cubrebocas es importante, sobre todo cuando no hay donde llevar esa sana distancia con personas que no viven en nuestro mismo hogar, y vacúnese lo antes posible. Hay varios eventos de vacunación con grupos comunitarios, negocios, tiendas y ahora ya se puede encontrar la vacuna en cualquier farmacia. También puede consultar con su médico o clínica. Y me gustaría volver a mencionar dónde puede encontrar más información en nuestro sitio de web vacunacovid.oregon.gov o llamando al 211 o al 1-844-291-4970 y este es para recibir esa información en su idioma gratuitamente. Y por último, todas las vacunas contra el COVID-19 brindan una protección muy alta contra enfermarse gravemente, incluidas la hospitalización y la muerte. Los beneficios de la vacunación contra el COVID-19 superan los riesgos potenciales o por saber. Y gracias a todas las personas que han puesto su granito de arena para que nuestra comunidad esté saludable contra esta pandemia.
Así es, muchísimas gracias Denise y doctora Ruth por acompañarnos el día de hoy. A usted que nos escucha el día de hoy le agradecemos también por su tiempo y por escucharnos. Recuerde que la información es poder y que unidos somos más fuertes. Yo soy Paz García y estuviste escuchando Pláticas de Salud con OHA. Hasta la próxima.